voy a estar hablando con ustedes sobre la bendición. Tengo una pregunta antes de iniciar. Si tiene que decidir entre dos opciones, ¿cuál escogieras? La primera es ser una persona muy bendecida, o la otra opción es ser una persona quien bendice a otras personas. ¿Qué prefieren? ¿Ser una persona muy bendecida o ser una persona quien está por bendecir a otras personas? Pues mientras están contemplando y unos dicen, mira, ese es lo que quiero hacer, ese es lo que creo que el pastor quiere que diga, lo que quieren decir. Pero de verdad, yo creo que lo ideal es ambos. Ambos. Sí. La fuente o la razón de ser bendecido es para bendecir a otras personas. Y la razón que podemos bendecir a otras personas es precisamente porque somos bendecidos. A veces pensamos en una cosa u otra, pero de verdad se caminan mano a mano. Esas dos cosas son iguales ante Dios y Él quiere bendecir a su pueblo y que su pueblo sea una bendición a todos los demás. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la forma en que Dios bendice al mundo. Pero déjeme decir en los principios que la bendición es como un río que siempre fluye de arriba hacia abajo. Cuando hablamos de una bendición, ¿quién es la fuente de toda bendición? Dios. Dios es sobre todos nosotros y Él quiere bendecirnos a nosotros, pero déjanos analizar un poquito de cómo podemos participar en eso. No quiero solamente estar bajo de Dios recibiendo bendición, bendición, bendición. Yo también quiero bendecir a otros y de verdad esa es parte de la idea de Dios. Pero cuando hablo de que estamos hablando de una bendición que fluye de arriba hacia abajo, quiero ir al hebreo. Tenemos aquí la palabra hebrea. Aquí tiene barek y ese es bendecir. No voy a pasar mucho tiempo con esa, pero la única cosa que quiero decir no es tanto de bendecir, pero la forma o las raíces de esa palabra. Esa palabra, las mismas letras que vive arriba y también a la derecha, esas letras, si no tenían los puntos, que tienen puntos, esos son de cómo es la vocal y cómo anuncia la palabra. Pero sin esos, la palabra básica, la raíz de la palabra, esa palabra es la palabra por rodilla. Y uno dice, pues es raro, ¿cómo es? Es porque en el corazón y la idea de un hebreo y esta parte de la palabra es que para recibir o ser bendecido uno tiene que estar de rodillas. De ser bendecido significa que uno tiene que bajar bajo una autoridad, una persona, un fuente quien nos puede bendecir. Entonces la palabra bendecir está conectado con la idea de inclinarse, de doblarse de rodillas. Es interesante porque cuando hablamos en el Nuevo Testamento, obviamente no estamos hablando de la palabra hebrea, también estamos hablando de que la bendición fluye cuando doblamos las rodillas, porque Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 que doblará toda rodilla en el cielo y la tierra y bajo de la tierra, y decir que Cristo es el Señor. Nosotros, para recibir la bendición que Dios quiere, estamos precisamente bajándonos bajo la gloria de la soberanía de Dios. Eso es lo que quería mostrar con la palabra hebrea, que indica la posición que uno tiene que tener cuando está por recibir una bendición. Y hablando del hebreo, tenemos varios textos que voy a utilizar explicando qué es la bendición. En el libro de Génesis, capítulo 12, versos 1 en adelante, así dice. Y dice, el Señor le dijo a Abraham. Fíjense, estamos nosotros con esa palabra o ese nombre
Abraham. Yo sé que en el español no anunciamos el H, pero necesitamos entender que en el futuro Dios cambia el nombre de ese Abraham a un Abraham. Cambia. Y enseguida, a escuchar un mexicano decir, casi no puede distinguir la diferencia de antes o de después, de Abraham o de Abraham. Porque escucha igual. Pero de verdad estamos nosotros hablando de un momento en cuando Dios llega a una persona quien se perciba menos, que no es el padre de todas las naciones, que significa el cambio de su nombre en el hebreo. Esa persona estaba chiquita, él puede decir, y dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Entonces que tiene que viajar, tiene que moverse. Pero la mayoría de gente iba a responder, no, aquí estoy cómodo, es mi casa. Sin un problema, sin un catástrofe, sin algo motivándome, porque necesito mover. Pero luego Dios le está ofreciendo la razón o la motivación de moverse. Él dice, haré de ti una nación grande. Fíjense, Abraham no podía imaginar que su nombre sea grande porque no tenía descendencia, no tenía hijo, no tenía hija, no tenía nadie. Y Dios no está llegando solamente diciendo que tú vas a ser un padre impresionante. Él llega diciendo que tú vas a ser una nación. Una bendición más allá que puede imaginar. Luego dice, y te bendeciré. ¿Pero por qué? En el futuro podemos ver que Abraham sí había recibido muchas bendiciones. Abraham caminaba en la bendición de Dios siempre. Él tenía muchas cosas, muchas personas sirviendo. Estaba famoso ese Abraham, pero de tal manera, ese no fue la fuente de la bendición, sino los resultados de la bendición. Y él dice, Dios dice a él, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. En otras palabras, desde el principio, aquí estamos en Génesis, Dios tiene la idea de que quiere bendecir con el propósito que los benditos pueden bendecir a otras personas. Nosotros no recibimos solamente porque queremos más, sino recibimos porque queremos ser parte del río de Dios en cual Él quiere bendecir a esa persona. Déjame decir en breves palabras lo que vamos a ver en ese día. Dios quiere bendecir a tu vecino y va a usar a ustedes para hacerlo. Dios quiere mandar bendiciones a la comunidad, incluso a todo el mundo, y lo hace a través de nosotros. Eso es lo que vamos a ver. Él llega primero a Abraham y dice, mira Abraham, el propósito de mi corazón es que yo quiero bendecir a todas las naciones. Pero ¿cómo voy a hacer? Él dice, voy a bendecirte a ti. Voy a levantarte a ti. Voy a hacerte de ti una nación grande. Voy a bendecir para que serás una bendición. Y luego dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios en su corazón tiene todavía la idea de que quiere bendecir a todos, no solamente a pocos, sino a todas las familias quiere bendecir. Los vecinos de nosotros, los que viven al otro lado del lago, en Tuxtla y Tizapán, quiere bendecirles a ellos. Dios quiere bendecir los del país de India, de China. Dios quiere bendecir a todas las familias. Y Él está llegando todavía a en nuestra iglesia y a la iglesia, su pueblo, para decir, yo quiero bendecir a todos a través de ustedes. Eso necesitamos analizar. Abraham, quien luego recibió ese nombre de Abraham, podemos decir, tenía una relación muy especial con Dios. Esa es la fuente de bendición. Si quieres ser una persona con la bendición de Dios,
significa que necesitas una relación especial con Dios. La bendición, una persona pensando en bendición, a veces piensa en un coche nuevo del año. De verdad, yo no tengo problema con coches del año. Quisiera, está bien. No, de verdad, hace unas semanas estaba saliendo de la iglesia un domingo, y puede ser hoy mismo, no sé. Y enfrente de Walmart, no en el estacionamiento, pero enfrente, donde se tope el libramiento con la carretera, estaba esos letreros de Tesla. Yo pasando, sí, yo no tengo problemas para tener una Tesla, de verdad. No me están pagando para la promoción. Estaba, pues, se regalan luz incluso. Estaba la última vuelta que hice a hacer esas conferencias, parábamos en una gasolinera y de repente vi un estacionamiento de 3, 4 lugares especiales y dice por Tesla. Y en vez de gasolina son gratis. Se conecta con la luz y se carga de su coche. No usa gasolina. Y ahorita con la gasolina y 19.41, 45 está subiendo. ¿Quién sabe? Hoy puede ser de 23. ¿Quién sabe? Mientras está subiendo, yo dije a mi nuera, a Mayra, yo dije hace unas semanas, quisiera tener una Tesla, una de esas. También Chevrolet tiene de electricidad y también de Nissan tiene una de electricidad, pero de Tesla, ese es otro monstruo. Y ese tiene capacidad de 7 personas y a veces necesito de esa y digo, está bien. Único problema es que cuestan más de 2 millones de pesos. Pero el Señor provee todo. Pero ¿sabe que es interesante a mí calcular cuánto gasto cada semana en gasolina cuando hago esos viajes largos y luego ellos quieren regalarme la luz para moverme? Pues yo no sé si cuesta tanto, pero de tal manera no estoy aquí para hablar de coches. Estoy aquí porque uno puede pensar que la bendición estuviera en un coche, pero no es así. La bendición es tener una relación especial, íntima con Dios. Eso es lo que Dios está ofreciendo a Abraham. Y Abraham creció. Él se formó una familia grande. Y luego, unos 400 años después, cuando Israel estaba presente en Egipto, fue una nación que estaba saliendo guiado por Moisés. Hemos leído y estamos todavía estudiando esa. Y les invito el miércoles para seguir con el estudio en el libro de Éxodo. Pero Abraham sí llegó a ser un padre de una nación, pero el propósito de recibir la bendición por una relación especial con Dios fue porque Dios quería bendecir a todas las naciones. Todas las naciones. Y si movemos más en el futuro, tenemos esa nación saliendo de Egipto y tenía 12 tribus. Unos de ustedes obviamente pueden nombrar los 12 así, no hay problema. Pero, ¿por qué la risa? ¿Gabriel quiere hacer? Okay. De verdad, uno de esos tribus fue nombrado diferente. Y la razón por lo que las escrituras dicen es que en el día de la Pascua, Dios había esperado o conservado, había reservado el primogénito de todo Israel. Y en vez de agarrar de todo el pueblo, toda la nación, Él dice, yo voy a agarrar todos los levitas. Es mi tribu especial. Mi tribu especial. Entonces, los levitas tenían una relación especial, íntima con Dios. Parte del problema de ser un levita es que los levitas no iban a recibir ninguna herencia en la tierra prometida. Vamos a leer, dice en Deuteronomio capítulo 10 y verso 8 en adelante, dice, en aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia. Fíjense, privilegio, estar en una relación especial.
está cargando el arca que representaba la presencia de Dios, estar en su presencia, dice, y para ministrar. Y luego, fíjense, pronunciar bendiciones en su nombre. Dios nombró a los levitas, tal como a Abraham, para ser un tribu, unas personas quien tiene por su obligación, su trabajo, bendecir a otros. Él dice, yo voy a estar con ellos, van a tener ellos una relación especial con el fin de que pueden pronunciar bendiciones en mi nombre, como hasta hoy lo hace. Por eso los levitas no tienen patrimonio alguno entre sus hermanos, pues el Señor es su herencia, como Él mismo lo ha declarado. Cuando dice esa, ellos, unos incluso, si aplicamos a la iglesia de Dios hoy, unos dicen, mira, yo prefiero una casa, yo prefiero el patrimonio, yo prefiero la Tesla. Pero Dios está ofreciendo algo mejor. Dios dice, una relación especial conmigo, una relación en cual disfrutas de mi presencia siempre. Nosotros siempre caminamos en bendición, pero a veces no notamos, no reconocemos la bendición que tenemos en Dios. ¿Saben cuántas bendiciones han recibido en ese día? A veces no notamos. Estamos aquí todavía. Fíjense. Y puede ir a esos eventos que tienen celebraciones en diferentes partes de municipios y tienen esas acciones, ese trampolín y esas máquinas que pueden. Y uno no sé cómo se llama, pero se entra y el operador dice que se pone acá atrás por el muro y es como en un círculo. Y se pone y comienza a moverse alrededor y poco a poquito comienza a bajar el piso y la persona se pega al muro por la velocidad de la máquina. No sé si han visto esa. Es una buena cosa de hacer después de comer mucha hot dog y cosas y sale, pues todo sale. Pero fíjense, se pega por la velocidad. Pero sí están pensando, fíjense, nuestro mundo hace una revolución todos los días, ¿sí o no? Cada mañana se levanta eso, o mejor decimos que hacemos la revolución, ¿sí? Eso significa, por la distancia alrededor de nuestra tierra, que estamos ahorita moviéndonos a más de 1,600 kilómetros por hora. Y ninguno de ustedes están volando a espacio. Fíjense, están moviendo tan rápido. ¿Y cuántos de ustedes están mareados por esa? Dice, no, yo no puedo comer porque estoy moviendo a 1,600 kilómetros por hora. Ya que no notamos. ¿Por qué? Porque somos bendecidos. Tenemos la bendición de Dios. ¿Cuántos están ya notando cada palpitación de su corazón? Pues ese corre casi sin pensar. Estamos todavía respirando, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes a veces tienen que decir, casi olvidé de respirar? No pasa, porque caminamos día tras día con bendiciones y a veces pensamos, mira, fui bendecido porque tengo esa cosa de parte de Dios. Yo creo que necesitamos reconocer las bendiciones que siempre tenemos. ¡Qué gloria a Dios! No estoy flotando en el espacio afuera por haber quitadome de la tierra por esa velocidad. Dios está en control. Nosotros necesitamos entender que el Señor está ofreciendo, tal como a los levitas, una relación especial. Y como los levitas, unos decidieron que prefieren un patrimonio. Quieren
allá a hacer su terreno, quieren cultivar, quieren cuidar sus ovejas, quieren preparar sus comidas con lo que habían sembrado, etcétera, etcétera. Pero Dios dice, ¿por qué quieren esa? Busca primero mi reino y todas esas cosas te puedo añadir. Nosotros necesitamos entender que por los levitas, ellos tenían una herencia mayor que los otros. Fíjense, ellos, como los levitas, tenían nada en la tierra de herencia. Y uno puede pensar, qué peligroso es. Qué peligroso es. Porque ¿cómo va a comer? ¿Cómo va a recibir? Es porque Dios dice, mira, ese es el plan. Ese es el plan. De que todos los otros tribus, y uno puede pensar, porque en la asignación se nombra 12 tribus. No es porque tenía otras 12 tribus. Es porque no tiene tribu de José, sino de Manasés y de Efraín. Y ese fue los medios tribus, pero tenía esos 12 nombres quienes están recibiendo. De todos esos 12 grupos, están por recibir lo diezmo de ellos. Y unos dicen, qué buena suerte. Imagínense, ¿cuántos son buenos en matemáticas? ¿Buenos en matemáticas? Más o menos. Muy bien, fíjense. Tenemos 12 tribus quienes están diezmando. ¿Qué es un diezmo? 10%, ¿no? Ok, 10%. Están diezmando. Entonces, 10 tribus se quedan con 90%. ¿Sí o no? Es el plan de Dios. Y luego, esos 10 se regalan los diezmos, cual es equivalente a 120%, ¿no? Por 12. 120 a los levitas. Los levitas tienen que ellos reciben más que otros. Y luego ellos tienen que diezmar a los sacerdotes. Los levitas tienen más que todos. Pero uno dice, pero de verdad el problema es que no todos diezman. Ese es el chiste, ese es el problema. Pero, ¿sabe lo que está diciendo ese texto? Su trabajo es para bendecir a los otros. Y también luego vamos a ver que su trabajo fue para maldecir. Como Dios dice a Abraham, los que te maldigan, Él va a maldecir. Y los que te bendicen, va a también recibir bendición. Entonces los levitas pueden salir a los campos y ese hermano no está diezmando. ¿Qué va a hacer? ¿Bendecir al campo de su hermano quien no diezma? No sé, no estaba. Pero ellos sí tenían. Pero unos se preocupaban y dicen, no, mejor yo puedo cultivar porque yo no confío que otros me van a dar. Pero Dios está diciendo, yo quiero depositar en ustedes una bendición y esa va a bendecir a otros. Si el levita salía y dice, ese campo será bendito, ese campo va a reproducir en abundancia, 100 por 1, entonces el campo estaba floreciendo. ¿Por qué? Porque tenía poder el levita. No es porque el poder tenía el levita, sino porque el levita estaba en el fuente, parte del camino, el sendero de la bendición de Dios. Ese fue su propósito, su asignación. Nosotros también tenemos esa. Los levitas no solamente fueron los más benditos, pero también los discípulos de Jesús. Fíjense. Una de las bendiciones que recibió Abraham y también los levitas fue por la presencia de Dios. Y a los discípulos Jesús llegó en Juan 20 y 22. Dice, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Déjenme preguntarles, ¿fue un momento y nada más? ¿O fue la presencia permanente del Espíritu Santo que Jesús está ofreciendo? Permanente.
Tal como los levitas, no fue solamente un día en cuando recibieron la bendición, sino ellos tenían la obligación. Incluso dice que están por pararse, están por declarar enseguida las bendiciones de Dios. Entonces Dios nos bendice una vez y otra vez y otra vez, y está siempre bendiciendo a su pueblo, para que su pueblo siempre está bendiciendo a otros. Y cuando Jesús dice eso, es porque quería Jesús que esté el Espíritu Santo en la vida del creyente, no solamente en ese día, pero todos los días. Fíjense, si está mencionado en el libro de Hechos, por ejemplo. No fue solamente en ese momento en cuando Pedro tenía la unción del Espíritu Santo. Tampoco fue en el libro de Hechos capítulo 2, cuando se bautizaron todos en el Espíritu Santo, que tenía mucho poder. Ese sí fue un día poderoso en cuando Pedro predicó y muchos se convirtieron a Cristo Jesús. Pero enseguida tenemos historias en cual, como Pedro caminando en la calle, su sombra puede sanar gente. ¿Por qué? Porque caminaba en el Espíritu Santo. Y llegaba en un momento en cuando un mago, se llama Simeón, ofreció dinero por el don de poner manos sobre las personas quien iba a recibir el Espíritu Santo. Y Pedro dice, pues, que parezca también el dinero contigo, porque estás contemplando, pensando que puede comprar el don de Dios. Porque no estaba buscando dinero. Pedro no quería el dinero. Él dice, no, yo no quiero herencia aquí. Yo quiero herencia que es la relación íntima, personal con Dios. Yo quiero su presencia. No es asunto de ganancia. Pero él estaba observando algo, que el Espíritu Santo reposaba sobre los creyentes, que podía poner manos sobre enfermos, que podían caminar en esa, porque esa fue la voluntad de Dios, que ellos resultaban en ser la fuente, la forma en que las personas del mundo esté bendecido. Tal como en el Antiguo Testamento con Abraham, tal como con los levitas, el pueblo de Dios está en esa. Fíjense en lo que Dios dice, porque Cristo quiere ser nuestra porción, quiere ser nuestro patrimonio. Qué bueno que uno puede dejar por sus hijos una herencia, pero no es tanta la cosa. Yo no tengo de verdad un problema con herencias. Incluso el Antiguo Testamento habla de herencias. Y he hablado con mi padre acerca de esos. Porque sabe que según la ley de Moisés, el primogénito debía recibir doble porción. Y yo soy el primogénito. Entonces yo he dicho varias veces a mi papá, si quieres ser un creyente fiel, eso significa que no dividir igual entre todos sus hermanos, sino me da una porción doble. Él todavía no acepta esa, pero el Señor todavía le puede hablar. No, obviamente estoy bromeando porque esa no es la bendición que busco. Pero de tal manera lo que estamos hablando nosotros es que Dios habla de herencias por otros, pero por nosotros el patrimonio es de Dios, es de Dios. Lo más grande que podemos bendecir nuestros hijos es que estén en un ambiente familiar, un ambiente en la casa llena con el Espíritu Santo, lleno con la presencia de Dios, y esa estuviera una bendición enorme, enorme, más grande que cualquier herencia. Y Jesús llegó porque quiere bendecir. Y él dice en Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero fíjense, él nos identifica qué es su propósito. Él dice que he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso tenemos el nombre de la iglesia, Iglesia Vida Abundante. No es porque estamos esperando que tenga mucha riqueza, que tengamos nosotros muchas cosas. No, estamos hablando de la presencia de Dios. Esa es la plenitud que estamos buscando. En abundancia vamos a tener la vida. En Deuteronomio 21, regresando a la idea de los levitas,
Fíjense en lo que dice esa parte en Deuteronomio. Estamos leyendo en la lectura diaria y dice en verso 5: los sacerdotes levitas pasarán a frente para cumplir su tarea. Fíjense, tienen trabajo, una tarea asignada de parte de Dios. ¿Qué es su tarea? Dice, porque el Señor tu Dios los eligió para pronunciar bendiciones en su nombre. Wow. Luego dice, y para ministrar y decidir en todos los casos de disputas y asaltos. Ellos fueron los quien tenía sabiduría divina, los quien pueden decir que sí o que no. Fueron ellos la forma en que la comunidad puede recibir la bendición. ¿Y saben lo que significa? Porque cuando regresamos a ese en Deuteronomio, estamos hablando de un texto escrito en hebreo. Y ese texto en hebreo significa que toda la comunidad, todo el pueblo de Israel llegaba a los levitas y se inclinaron, se doblaron las rodillas diciendo, bendíceme a mí. Bendíceme a mí. Todavía tenemos esa respuesta de parte de Dios por nosotros. Debemos estar por bendecir a otros. Jesús llega a sus discípulos. Fíjense en la tarea grande que Él asigna. Él dice en la gran comisión, Mateo 28, verso 18 en adelante, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, ¿qué dice? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Fíjense qué está diciendo. Él comienza a decir, toda fuente de bendición es por mí. Yo tengo toda autoridad. No llega uno más alto, porque la idea en la mente hebrea es que la bendición fluye siempre de lo más alto. Y él llega y dice, yo tengo toda autoridad. Yo soy el autor de cada y toda bendición. Y luego él dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Él asigna, pero ¿cómo? Unos piensan que es un trabajo, pero mi óptica de esa es del Antiguo Testamento, como hemos visto. Esa óptica dice que cuando dice, por tanto, vayan y hagan discípulos, es la tarea. Él está diciendo que vayan y bendigan a toda nación. Esa es la fuente, eso es lo que Cristo está esperando de su pueblo. Nosotros ahorita, hoy en día, somos como los levitas, que Dios dice, mira, vayan, hagan, haz el trabajo. Pero ¿qué es el trabajo? De bendecir a todos con la gran bendición. Acabamos de tener la Santa Cena, recibimos la bendición. Y los que han recibido la bendición, la presencia de Dios, los que tienen una relación personal, entregando su vida a Cristo Jesús, entonces tenemos luego una tarea, una obligación de bendecir a otros. Y como en la mente hebrea sus hermanos iban a estar llegando, bendíceme a mí. ¿Qué pasa? Nosotros vayamos y decimos, ¿quieren aceptar a Cristo Jesús? Se doblan las rodillas y oran esa oración, ¿sí o no? Y están ellos en ese momento recibiendo una bendición. Porque si no bendecimos en ese momento, ¿qué pasaría? En un momento sí van a doblar las rodillas, pero puede ser demasiado tarde. Dios nos manda con la misma tarea de los levitas, con la misma tarea que mandó a Abraham para hacer una bendición a todo. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo. ¿Qué significa eso? Cuando se conviertan, ellos reciban esa enseñanza para que entiendan ellos que tienen que bendecir a otros. Y aquí estamos 2000 años después. Y ninguno de nosotros hemos sido evangelizados por Pedro, Pablo, ninguno de los otros discípulos. De verdad, cuando estaba contemplando ese culto,
buscaba forma de invitar a Pedro para predicar, pero no estaba disponible. Es porque año tras año la bendición sigue por generaciones. Esa es la razón que dice de los levitas, todavía el día hoy está de pie esa idea de que ellos debían bendecir a sus hermanos. Todavía hoy, después de 2000 años, estamos en el mismo lugar de la idea de que debemos bendecir a otros. Y luego, dice de la enseñanza, dice, y les aseguro. Si estamos por entender qué es la bendición, y les aseguro que les mandaré una Tesla. No dice esa, pero de verdad, Él está ofreciendo una bendición sumamente más grande. Él dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Estaré con ustedes como una bendición. Estaré con ustedes en una relación personal, íntima. Yo voy a estar con ustedes para bendecir tu venida, tu salida. Vas a ser la cabeza, no la cola. ¿Por qué? ¿Porque quiero que tenga mucha riqueza? No, porque la herencia será la relación, la presencia de Dios. Y Él dice, con esa voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mientras se vayan por bendecir a esa y esa y esa, no con dinero. No se equivocan. También podemos bendecir con dinero. El Señor sí mandó bendiciones sobre Abraham de esa forma, y sí fue una bendición económica, pero no siempre estamos hablando de economía, de cosas materiales. Estamos hablando de la palabra que bendecimos a la persona para escuchar de las buenas nuevas, de que Cristo quiere una relación con ellos y se conviertan en la bendición más grande de su vida. Eso es lo que Jesús estaba ofreciendo a su pueblo, estaba ofreciendo a los discípulos, pero enseguida está ofreciendo a su iglesia, que podemos nosotros recibir. Unos dicen, dame más. Y sabe, también yo quiero más. Yo estoy clamando como Eliseo, dame una unción doble. La iglesia debía estar anhelando, deseando más de Dios. Pero hoy día tenemos iglesia tras iglesia, quien ellos llegan diezmando fielmente porque han trabajado toda la semana, pero no han pasado ninguna hora en oración. Y necesito preguntar, ¿qué es la bendición que estás buscando? Si podemos dedicar 45 horas a la semana, 50 horas a la semana unos y más al trabajo, ¿qué estamos buscando más? Buscamos a Dios porque es nuestra herencia, es el camino, es la forma en que podemos recibir todo. Como los levitas tenemos que dar lo que hemos recibido. Dios nos da para que bendecimos a otras personas, y ese va a seguir. Nuestra relación con Dios será una bendición a nosotros, pero también a todas las naciones. Dios nos manda a todas las naciones. Y unos cuando digo todas las naciones están pensando en la India. Ahorita tenemos con nosotros, y unos van a decir ¿dónde? Pero tenemos con nosotros nuestra misionera que está siempre durante los anuncios, Ana Lilia Reyes, está con nosotros. No ahorita en ese momento está aquí, pero en la semana pasada recibí una llamada de secretario general de misiones de toda la nación. Y me citó con unos otros en Guadalajara. Y cuando fui, estaba pensando, puede ser de esa otra cosa que quiere hablar. Pero cuando llegué, estaba Ana a un lado. Y él me dice, mira, necesitamos un favor. Y yo dije, ¿qué quiere? Dicen, mira, Ana está ya a punto de salir por la India, de Nepal, de verdad, para prepararse. Pero es nuestra misionera y es soltera, una muchacha.
Y de repente la familia de los misioneros quien iba a recibirle tiene problema y tenía que regresar porque está muy grave el papá. Entonces no están en el campo. Y nosotros no podemos mandarle sin nadie para recibirle. No es posible. Allá en la India tiene que hablar el inglés. Había pasado sus 6 meses de estudios en inglés. Y no queremos que olvide nada. Entonces queremos ver si puede quedarse con ustedes en Chapala por el próximo mes, para afinar mejor su inglés. Yo dije, pues, está bien, que se quede. Y ayer fuimos a un junta de pastores y yo les dije a todos los pastores, mira, si quiere rescatar a Ana, está bien. Si no digan nada, mañana va a predicar en inglés. Entonces un pastor se llegó diciendo, yo le recibo en mi iglesia mañana, y otro pastor la semana que viene, y otro pastor en 3 semanas, y otro pastor, y se llenó todos los domingos para que no tenga que predicar en inglés. Y hoy en la tarde va a ir con el grupo de presentar EBDB con Villa Guerrero, pero va a estar aquí en la Riviera haciendo esas cosas de práctica de inglés. Y estaba yo hablando con ella y ella dice, mira, el India está al otro lado del mundo, literalmente. Cuando es 7 de la tarde aquí, 7 de la mañana allá. Y cuando uno piensa de fin del mundo, cuando uno piensa que a todas las naciones, pensamos allá de bendecir a esos y decimos, entonces vamos a dar ofrenda y esa es una bendición. Pero la nación también es el vecino. La nación que Dios quiere que estemos bendiciendo es en toda parte. No podemos pensar en una parte y olvidar del otro. Dios quiere que seamos nosotros una bendición, que seamos nosotros un río de bendición que fluye. Pero la única forma en que podemos nosotros ser bendición es conectarnos con Dios, acercarnos a Dios, aferrarnos a Dios, tener esa relación especial con Dios, y luego con esa bendición podemos bendecir a otros. Ese va a ser suficiente motivación. Si usted me dice, mira, pastor, yo no sé cómo evangelizar, ¿sabe? Que no es una técnica, ni es suficiente memoria, ni memorizar varios versos. Simplemente es una persona apasionada de Cristo Jesús. Cuando se llena con la bendición de Dios, no se puede parar. Se comunica. Entonces quiero invitarles a ustedes como iglesia de aceptar esa invitación de ser los dos, bendecidos y una bendición. Bendecido porque tenemos la relación especial con Dios, y luego la bendición porque comunicamos, declaramos, como dice las escrituras, declaramos las bendiciones o predicamos el evangelio a todos. Inclina tu rostro conmigo, por favor.